Saludamos ahora al iniciar de noche, pero usted lo puede ver de día, lo puede ver cualquier día, realmente en cada uno de los videos de Contacto Deportivo. En fecha nominal, en la 12, los seguidores del Real Madrid no van a creer que yo soy del Real porque estoy con mi playera blanca, pero hoy se dio una clasificación del Real Madrid de aquellas que seguramente van a traer cola, porque el penal lanzado por Julián Álvarez tipo Titimán se resbaló. El Titimán hizo que la pelota chocara en el poste derecho y rebotara hacia el arquero. No entró. El arquero sorprendido. Bueno, pero hoy le pasó al campeón del mundo, se resbaló y el VAR, la pelota sí entró impulsada por Álvarez, pero increíblemente el VAR dijo que se habían dado dos toques. El de derecha, que fue el normal de impulso, y al resbalarse también tocó con la izquierda y anuló Simon Marcinac, el árbitro polaco que dirigió la final Argentina contra Francia en Qatar, anuló esa acción y fue el principio del fin para el Atlético de Madrid, que terminó inclinado otra vez ante su papá Real Madrid, futbolísticamente hablando. Así ha sido por la forma que sea, y esta va a pasar al libro de Ripley, que el VAR haya anulado uno de los lanzamientos desde el punto penal como definición de un partido y de una eliminatoria, y ahora ya está hecha la llave de octavos de cuartos de final entre el Arsenal, que empató hoy 2-2 con el PSV Eindhoven, y el propio Real Madrid. Y del otro lado, el PSG se topará con el Aston Villa, que sacó tranquilamente al Brujas con doble victoria. Del otro lado, pues ya estaban hechas las llaves, tremenda esa de Bayern de Múnich contra la formación del Inter. Y de arriba del cuadro, de ese mismo lado, Barcelona tendrá como rival al Borussia Dortmund, que con un penal que a algunos no les pareció penal, hubo alguien que a nivel de Deportes No Mundo me escribió que era un robo. Ya vi la acción y sí hay un toque sobre el jugador, y por lo tanto el árbitro, con ojo de lince, pues estableció el castigo, lo transformó Henry Sham en gol y se dio en ese momento el 1-1. Después ganó el 1-2 el equipo que es el actual subcampeón de Europa, y se les verá con el Barcelona. Pero nos ocupamos en esencia, al margen de que les comente José Pablo algo de ese desenlace. Ya se terminaron las llaves de octavos de final de Champions, de lo que otra vez, gracias a un amigo muy detallista, amigo de los números, muy acucioso, y que nos ha dado la actualidad una vez más de la Liga Nacional para Torneo Clausura. Allí se incluye también a los técnicos. Resulta que el que más subió su presupuesto ha sido Marquense. Marquense, que subió un 24,37 su presupuesto. Lo subió un 13,42 la formación de Achuapa, pero aún así es el último, o sea, el puesto 11 en monto de presupuesto. Y vean los números de Achuapa ligando tres victorias, y Marquense, que arrancó bien, pero que ahora ya no está tan bien y que tiene 17 puntos en el torneo. Y luego, pues, haciéndole un refresh, Comunicaciones siempre primero. Así ha sido en 52 torneos, a pesar de que ahora bajó un pequeño, un 2,88% de su presupuesto de la apertura. Hay, y este es un detalle que va complementario, José Pablo, a ver qué comentario te merece, y para toda la gente que nos va a escuchar. Entre los jugadores, los 32 mejor pagados, y ahí está la gráfica que les va a ir proyectando José Pablo, y que tienen salarios que van mensuales desde 60 hasta 100,000 quetzales, pues aparecen 11 jugadores de Comunicaciones. Si uno después ve el desglose de nacionalidades y ve que ahí hay un peruano, el único peruano en la liga está en Comunicaciones, que es Carlos Rivas con el número 75, y que, como decimos en términos populares, no ha mostrado absolutamente nada. No ha jugado ni cinco, como dirían los patojos, o canicas, como dirían en México, y ahí está. Pero el desglose dice: 11 de Comunicaciones, 7 de Mixco, 7 de Mixco, 4 de Municipal, y así en orden decreciente hasta llegar, por ejemplo, a uno de Cobán, que ya sabemos que es Yanderson, que pues el dueño del equipo de la ficha deportiva, en este caso, mantiene
en una condición especial al que es el número 28 capitán del equipo cobanero. ¿Qué te dicen esos números y esas particularidades? Que incluso a nivel de los 32, 14 son nacionales, 14 son nacionales. Otro detalle es que hay tres arqueros, que yo me atrevería a decir que los tres arqueros que están en esos rangos altos son Moscoso, que en un momento ya era el mejor pagado de la Liga Nacional, más el capitán de Shela, como lo es Moscoso de Mixco, lo es Calderón de la formación del campeón Xelajú, y lo es también Adrián de Lemos a sus 42 años, portero y capitán de Guastatoya. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Pues bueno, interesante, ¿no? El tema de las plantillas y de los jugadores mejor pagados. Como siempre, comunicaciones en ese primer podio, en la primera posición con 11 jugadores, que serían 11 de los 32 jugadores mejor pagados. Increíble. Comunicaciones, a pesar de que ha hecho una cierta baja considerable o importante en los últimos tiempos, recuerdo, Gustavo, lo que habían pagado en su momento a jugadores eh, como Anangonó, ¿no? Que fue en su momento el jugador mejor pagado. Eh, bueno, Comunicaciones, a pesar de las bajas y demás, sigue estando en esa primera posición y curiosamente el equipo no da una, porque verdaderamente es un desastre esta versión de Comunicaciones que estamos observando. Misco también, aunque Misco me parece que ahí es un error, le diría yo, por parte del presidente, ¿no? De que se deja llevar mucho por los nombres, más no por el momento futbolístico. Y uno no puede vivir solo de glorias pasadas, no puede vivir solo de lo que un día fui. A mí me parece que Misco tiene muchos nombres interesantes, pero a la hora de hacer equipo y demás, pues por algo es que está casi que peleando el descenso. Si Misco fuera digamos, mejor equipo futbolísticamente hablando, pues eso justificaría la inversión tan alta. Pero pensar en una inversión tan alta para un equipo que está peleando para no descender es casi que hasta para pararle el pelo, diría yo. O sea, es como cuando uno tira los recursos solo por tirarlos, ¿no? O gastarlos y casi que a la basura, le diría yo. Curioso que esté en una tercera posición municipal, aunque curioso digo yo por la cantidad, porque únicamente aparece con cuatro. De que tiene que estar, pues siempre va a estar, ¿no? Hablar de recursos económicos es hablar de comunicaciones, de municipal, antiguo y Shela, le diría yo, que son como los históricos en los últimos tiempos. Pero municipal aparece en la tercera, o sea, increíble cómo le ha ido robando, en este caso, la formación de Misco, ese espacio. Eh, Aparece con cuatro, ahí sí me parece razonable o lógico, e incluso futbolísticamente, pues Municipal sí está pasando por un buen momento futbolístico, es un equipo que pues ha tenido una cierta constancia. Lo de Antigua, particular o peculiar, el hecho de cómo han ido mucho a la baja, ¿no? Cómo pasaron de tener plantillas tan altas en su momento a tener que parar en lo que hoy están. En su momento tuvieron a Agustín Herrera, tuvieron al Gambetita Díaz, tuvieron a José Manuel Moyo Contreras, o sea, Chicho Mingorance. Antigua nos ha acostumbrado en los últimos años a tener jugadores de mucho peso, de mucho nivel futbolístico y que obviamente económicamente no han sido tan baratos, tan económicos, pero el haberse deshecho en los últimos tiempos de jugadores o de piezas importantes, como Carlos Anselmo Mejía, como en este caso Oscar Santis en su momento también, y demás, son bajas, ¿verdad? Sensibles económicamente en la plantilla. Y ahora aparece una cuarta posición con tres jugadores nada más, aunque sí tienen jugadores interesantes, ¿verdad? Dos son piezas claves e importantes de selección. El caso de Ardón y de Castellanos son casi que fijos, le diría yo, de los escogidos de Luis Fernando Tena. Shela me parece que optimización de recursos, dos nada más, aunque sí tiene una plantilla muy decente, muy respetable. Pero sin duda alguna, Shela tampoco es un equipo que acostumbre a pagar demasiado exceso. Yo le diría que ahí al que más consienten creo que es al técnico y que se lo ha ganado muy bien. O sea, de hecho, Amarini ha logrado cotizarse correctamente, me parece, a base de su trabajo, de su esfuerzo. Le ha dado dos glorias que parecían muy lejanas en el tiempo en los últimos años y a Marina las ha conseguido en la brevedad.
Lo de Guastatoya, pues necesario también el tener piezas importantes. Guastatoya no se ha renovado mucho, creo que están haciendo un buen trabajo. El cuadro de Pecho María intentando no descender, una pelea ahí con Marquense, que hablar de Marquense es hablar de recursos hasta ahora, porque recuérdese, Gustavo, que en el torneo pasado no tenían la cantidad de jugadores importantes como los que hoy tienen. Hablar obviamente, y un Junior Lacayo que ya pasó por comunicaciones, no creo que vaya a ser un jugador tan barato. Obviamente, es un jugador de peso. En su momento contrataron a Ramiro Roca, no pudo jugar, pero ni un minuto, pero lo inscribieron y demás. Pues bueno, hablar de Marquense me parece que se reforzó muy bien. Y la muestra más clara es que está dando batalla por no descender. Pues, ha logrado conseguir ya muchísimos más puntos de lo que logró en toda la apertura. Entonces, me parece correcto. Así que, en términos generales, me parece interesante esta lista de 32 jugadores mejores pagados, en donde sí es obvio que Comunicaciones, Misco Municipal se llevan las primeras posiciones y en las últimas aparece un Xinajul, un Cobán Marquense y ni por asomo aparece un Malacateco y Achuapa, que hacemos son equipos con recursos muy, muy limitados. Limitados, pero siendo productivos, ¿verdad? Esa es la realidad, porque a esta altura que platicamos de ese tema, está un Malacateco sublíder y un equipo de Chopa metido en la zona de clasificación. Escuchándote, pues me puse a hacer un ejercicio mental de quiénes serán los siete de Mixco, por ejemplo. Moscoso es fijo, Sotomayor pienso que es fijo, el caso de Márquez es fijo, Arce es fijo, también Pozuelos es fijo, el caso de Martínez, el goleador, es fijo, y ya te dije seis, entonces yo creo que por ahí anda la ruta de los casi de los siete de la formación Yo le diría que mixqueña. tal vez ¿Cómo? Uriza, ¿no? Uriza o Lescano, tal vez. Al Lescano sería el séptimo, sí, el Lescano sería el séptimo porque eh, Elícer Quiñones creo que no está ahora dentro de eso. O sea, el ex figura de, ¿te acordás de Sololá que vino a comunicaciones? No pasó nada. Primera etapa en Achuapa, sí, más o menos. Después la segunda ya no, y ahora recalando ahí. Entonces, con Rafael Andrés Lescano, ahí tendríamos los potenciales siete de Misco. Hay uno de Chinabajul y es nacional, ¿quién es? Ceballos, ¿verdad? Pero el asunto es que como ahí no está la cosa muy equilibrada en lo financiero, pues sí tiene su salario. Y fíjate que si estamos hablando de rango de 60 hacia 100, pues como mínimo se vaya usted en 60 como mínimo, Sí. Y es una porque cantidad que muchos profesionales, Gustavo, ni por asomo llegan a algo así. eso lo mencioné perfectamente, justo, perfectamente así en el análisis de que hay un montón de profesionales de diversas ramas universitarias que no llegan a esos emolumentos mensuales. Y en la brevedad, ¿qué te dice eso de las llaves? ¿Cuál te gusta más? ¿Bayern Inter, Barcelona Dortmund, Arsenal Real Madrid o PSG Aston Villa? Bueno, han quedado muy interesantes las llaves, pero yo le diría que la del Arsenal Real Madrid es una llave para prestarle mucha atención. O sea, me parece un muy buen nivel. El Barça, pues el Borussia es un grande, pero se han enfrentado en los últimos tiempos tantas veces en fase de grupos y demás que tal vez no entusiasma tanto porque ya los hemos visto. Obviamente van a ser llaves a muerte. Me llama más la atención la del Bayern Inter, pero si tengo que poner en un top, pondría primero la del Arsenal Real Madrid y lo de hoy, el Real Madrid ganando muy a su estilo, digamos, sobre el final, ¿verdad? Como mejor lo sabe hacer, sacando la grandeza, con polémica de alguna manera, sí, también lo ha caracterizado el Real Madrid en los últimos tiempos, pero son jugadas muy, muy difíciles realmente, o sea, no sé si le termina de quedar claro, Gustavo, si hubo un doble toque o no. Yo ya vi la jugada varias veces. A mí me parece que es muy probablemente que sí, por la inercia del pie, ¿verdad? Cómo lo tiene colocado y demás. Pienso que sí. Entonces, pero queda, digamos, para la polémica, porque va a ser una jugada de muchas interpretaciones, ¿verdad? Desde luego. Bueno, pues ahí está. Decías, Sepp Blatter, Joseph Blatter hace rato, hay que dejar que no haya cuestión tecnológica, por lo menos así siempre habrá polémica y habrá charlas en los bares, en los lugares donde se reúne la gente que sigue al fútbol. Y ahora con VAR y todo, las polémicas siguen. Así que, y esto del VAR, te invito antes de que te durmas, pues a que leas la columna de Alfredo Relaño, que es bien elocuente sobre eso, que habla de
el noble trabajo en el campo y no que alguien allá encerrado, un grupo, decida las cosas en estos momentos en el fútbol. Bueno, siempre un gusto saludarles. Hasta mañana.